Salmo 119. Versículos del 57 al 64. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos a darle lectura a la versión Reina Valera 1960, aun cuando vamos a estar exponiendo el pasaje con la versión de las Américas. Vamos a orar primeramente. Padre, te alabamos en esta tarde. Venimos delante de tu presencia, sabiendo delante de quién estamos, y nos declaramos siervos inútiles delante de ti. Creemos, Señor, que tu palabra es todo suficiente para transformar nuestros corazones, para animarnos, para alentarnos, Señor, pero también para ver nuestro pecado, el cual es muy evidente delante de ella. Tu palabra, Señor, es la que desnuda nuestros corazones y es la que nos hace ver qué tan pecaminosos somos, Señor. Queremos venir delante de ti, Dios, con este corazón, sabiendo que no somos más que hombres y mujeres faltos delante de ti, pero tu sangre, Señor, al mirar la cruz y ver esa sangre que derramaste para el perdón de nuestros pecados, venir a tu palabra, Señor, es solamente en ella que podemos encontrar el aliento de vida. Por favor, Señor, permite que en esta hora tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos transforme, Señor. Ayúdanos porque nosotros no podemos solos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo rogamos. Amén. Versículo 57 del Salmo 119. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Puede tomar su asiento. Por ahora, a muchos de nuestros hermanos que nos visitan muy recientemente, me gustaría nada más recordar que estamos viendo el Salmo 119, y el Salmo 119 lo que hace es exaltar la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios exaltando la palabra de Dios. Es un término muy maravilloso. Y sabemos que el Salmo 119 consta de 178 versículos, 22 estrofas. Cada estrofa es compuesta por 8 versículos. Y en todos ellos, exceptuando a lo mejor 3 versículos de los 178, hacen referencia a la palabra de Dios. Recordemos que son 8 términos, los cuales la palabra de Dios utiliza en el Salmo 119 para referirse a todo lo que es la ley de Dios. Por ejemplo, la palabra ley, dependiendo de la versión que usted lea, la va a encontrar 25 veces. La palabra, o mejor bien dicho, el término palabra lo va a encontrar 24 veces en el Salmo 119. La palabra juicios lo va a encontrar 23 veces. Testimonios también 23 veces. Mandamientos 22 veces. Estatutos 21 veces. Precepto 21 veces y dichos 19 veces. Todos estos términos son sinónimos
de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Hermanos, y aun cuando esto pueden encontrarse a través de todo el Salmo, es en esta estrofa, en la octava estrofa que acabamos de leer, que vamos a encontrar cada uno de ellos en cada uno de los versículos que acabamos de ver. Es la única vez que lo vamos a encontrar, y principalmente en la versión de las Américas. Por ejemplo, cuando dice, mi porción es Jehová, versículo 57, he dicho que guardaré tus palabras. Ahí está un término. En el versículo 58, ten misericordia de mí según tu palabra. Esto lo encontramos en la versión Reina Valera, pero en la versión de las Américas usted va a encontrar la promesa. En el 58 dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus mandamientos. Otro término. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Estoy leyendo la versión de las Américas. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Por lo tanto, hermanos, veremos en esta porción o en esta estrofa del Salmo 119, veremos la heredad del salmista. De ahí el título de nuestro sermón, una herencia gloriosa. Y esta heredad proviene de la palabra del Señor. No importa si venga a través o se presente a través de un estatuto, o de un precepto, de una ordenanza, o de una norma, o de una enseñanza, o de un mandamiento, o de una ley. Al final es toda la palabra de Dios lo único que necesitamos para estar completos. El salmista inicia con esta declaración que podríamos llamarla la columna vertebral de los siguientes pasajes. Es decir, de esta expresión se desprende, al decir el salmista, Jehová es mi porción, de aquí se desprende toda una serie de consecuencias, las cuales le dan sentido a todo lo que acabamos de leer en esta estrofa. El bosquejo de este sermón lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver del versículo 57 al 58 la declaración del salmista. Del 59 al 60 vamos a ver una sabia consideración. Y en el tercer punto veremos estas consecuencias que desprenden de saber que el Señor es nuestra porción. Del 61 al 62 veremos las consecuencias hablando de la fidelidad o de la lealtad. Y en inciso B, del 63 al 64, una sabia compañía. Veamos la declaración del salmista 57 y 58. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Esta expresión de el Señor es mi porción es una expresión muy utilizada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, encontraremos esta expresión dicha por el profeta Jeremías. Este libro de Lamentaciones consta de 5 capítulos. 5 capítulos que si usted lo lee en casa se dará cuenta que es eso, pura lamentación tras lamentación tras lamentación. No va a encontrar otra cosa más que lamentación. Es más, hasta se puede deprimir. Sin embargo, hermanos, es en medio de este libro que encontraremos en el capítulo 3, versículo 22, lo siguiente. Sin embargo, déjenme leerles a partir del 19 para que vean el contexto de cómo viene de Lamentaciones. Lamentaciones 3:19.
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y hermanos, es en medio de este lamento que el versículo 22, el profeta Jeremías va a irrumpir en esta expresión: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande, dice Jeremías, es tu fidelidad. Y aquí la expresión: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Este, hermanos, es un término de esperanza. Cuando decimos Jehová es mi porción, es un término de esperanza. Sin embargo, esta expresión no la podemos dejar solamente allí, de decir el Señor es mi porción y se acabó. Esta tiene un sentido, un significado mucho más amplio del que nosotros tal vez pudiéramos comprender. Y para esto tendremos que ver esta declaración desde un panorama más amplio. Recordemos que en Génesis 12, el Señor le promete a Abraham una heredad. Esta heredad o esta herencia. Pero hasta el momento Abraham solo contaba con eso, con la pura promesa de Dios. Él, incluso cuando muere, la única posesión que tiene es una porción de tierra. Nada más. Cuando Isaac muere, solo hereda esa misma porción de tierra de Abraham. Y cuando Jacob muere, hereda la misma porción de tierra de Isaac, su padre. Pero no es hasta el Éxodo donde podemos ver esa promesa de una manera más tangible. Cuando el Señor le dice que le va a dar la heredad de la tierra de Canaán. Y es precisamente en el libro de Números, libro que estamos leyendo, donde vamos a ver cómo la tierra iba a ser repartida. Incluso los primeros capítulos que acabamos de leer en domingos pasados, encontraremos que el Señor está haciendo una preparación al pueblo, una preparación a las 12 tribus de Israel de cómo sería repartida la tierra. ¿Y cuál es la preparación que hace? Es el censo. Hace un censo por cada tribu. Sin embargo, es interesante notar como en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el Señor hace un énfasis muy marcado referente a la tribu de Leví. Dice en Números 1, 47 al 49, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de entre ellos, entre los hijos de Israel. No los vas a contar. Y en el capítulo 2, una vez que el pueblo es censado, recuerdan que la cuenta dio que eran 603,550 entre todos, sin contar mujeres y niños. Ahí no estaban contados los levitas. Y es en Números 2, versículo 33, que encontramos diciendo: mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová le mandó a Moisés. Pero ¿cuál era la razón por la cual los levitas no debían ser censados? La respuesta la encontramos en el libro de Números, capítulo 18 al 20. Acompáñeme para que usted vea el propósito o la razón por la cual la tribu de Leví no debía ser censada. Números 18, versículo 20.
Número 18. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Este versículo, hermanos, está compuesto de dos partes. La primera parte refiere a la restricción de la tribu de Leví en poseer una porción de tierra entre sus hermanos. Esta era la restricción. No iban a tener la tierra como sus hermanos, no iban a tener porción de ella. Pero ¿qué sí iban a poseer? Leemos en la segunda parte del versículo 20. ¿Por qué? Porque yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Ahora bien, si volvemos al Salmo 119, debemos aclarar que no es un levita el que está escribiendo el Salmo 119. De hecho, muchos creen que es David quien escribe el Salmo 119. Sin embargo, el salmista sí tiene en mente el concepto que Dios le dio a los levitas en Número 18:20. Es decir, que acuña, toma la frase de el Señor es mi porción, Jehová es mi porción. Y aún, hermanos, cuando sabemos que porción es sinónimo de herencia, en términos técnicos, la herencia puede ser definida como la transmisión de bienes y derechos u obligaciones de las personas fallecidas, es decir, las personas que heredan posesiones o incluso hasta deudas. Este proceso puede realizarse conforme a un testamento. Esto es muy común. Pero en este caso específico, el texto no se está refiriendo a esto cuando habla de herencia o porción. Más bien, la palabra herencia toma un sentido más de confianza, un sentido más de esperanza, de satisfacción, de dependencia completamente de Dios. Es decir, cuando el Señor le dice a Aarón: yo soy tu porción y tu herencia, lo que el Señor le está diciendo: yo soy todo lo que tú necesitas, Aarón. Yo soy todo. Es la misma idea que expresa el salmista Asaf. ¿Recuerdan en el Salmo 73? Cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Oh, hermanos, por lo tanto, el salmista, al estar declarando que Jehová es mi porción, lo que realmente está diciendo es que el Señor es su esperanza, es su sustento, es su todo. Y es precisamente de esta heredad de la que se desprenden toda una serie de enseñanzas y de verdades de las cuales el salmista ha resuelto obedecer cada una de ellas. Pensemos en esto por un momento. Cuando alguien expresa esta declaración: el Señor es mi porción, el Señor es mi heredad, entonces debemos entender que esta persona comprende que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Escuche lo que un comentarista dice al respecto a este texto. Esta declaración está principalmente en boca de personas que son conscientes de su vulnerabilidad, como los sacerdotes, que no tenían la tierra, sin embargo, decidieron aceptarla. Pregunta, hermanos, ¿cuál era la vulnerabilidad de los sacerdotes? Recordemos que no tienen tierra,
No les tocó la heredad, no les tocó la porción como a sus hermanos. No tienen dónde vivir. Y aún así Dios les dice que tienen que casarse. Y tienen que sustentar a sus familias, tienen que sustentar a sus hogares. La respuesta es, el Señor era su herencia. Y Él iba a proveer. Él supliría cada una de sus necesidades. Hermanos, recordemos que cuando Dios está dando esta instrucción en Números 18:20, inicialmente el Señor se la está declarando a Aarón. Pero Aarón, recordemos que era un representante de la tribu de Leví. Por lo tanto, toda la tribu debía vivir bajo el concepto de dependencia, de esperanza, de fe en el Señor. Sin embargo, hermanos, aun cuando esta herencia era primariamente para la tribu de Leví o para los sacerdotes, debido a que ellos no contaban con esta porción de tierra, no podemos limitar esta herencia solamente a la tribu de Leví. No, hermanos, más bien esta instrucción aplicaba para toda la nación de Israel, para toda la nación. Es cierto que las demás tribus contaban con esta porción o esta repartición de la herencia, con una porción geográfica en la tierra de Canaán. Sin embargo, esto no los hacía independientes de Dios. Es decir, que por tener esa porción de tierra geográfica, entonces decían, entonces ya no te necesitamos, Señor. No, no es así. Aun cuando contaban con esa porción de tierra, ellos debían recordar que aún lo que tenían era por la misericordia de Dios y era Dios quien estaba sustentándolos. De ahí que la pregunta que va a responder el texto, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Cuál es tu herencia? ¿Quién es tu porción? No podemos dejar atrapado este principio en el pasado y dejarlo de lado y decir que esto no tiene aplicación para nosotros el día de hoy. Hermanos, no somos autosuficientes. Hermanos, no somos dependientes, somos dependientes. No tenemos ninguna fuente de sustento que no sea Dios. No vivimos porque nosotros lo hemos decidido. No te levantaste hoy porque tú dijiste, ¿sabes qué? He decidido levantarme el día de hoy. Yo digo cuándo respiro y cuándo no. No, hermanos. Somos dependientes de Dios. Enteramente de Él. Por lo tanto, Él y solo Él es nuestra esperanza. El Señor, en su soberanía, nos da el privilegio, aún así, de ciertas libertades, las cuales podemos gozar. Pero aún así, estas libertades están subordinadas a la voluntad de Dios. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué el Señor nos dejó la oración como un medio de gracia? ¿Por qué el Señor nos dejó la predicación de la palabra como un medio de gracia? Hermanos, porque es a través de la palabra que encontraremos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En ella encontraremos dirección, encontraremos instrucciones para tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, cuando decimos el Señor es mi porción, es lo mismo decir el Señor o con el Señor lo tengo todo. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Te aseguro, hermanos, que lo que tienes es suficiente para que existas. El que quieras tener algo más es diferente. Pero el Señor nos da lo necesario para existir. No necesitamos más, pero Él en su misericordia y en su gracia, a uno les da más, a otro les da menos. Sin embargo, me gusta lo que el proverbista dice en Proverbios 37:9. 2 cosas te he demandado y no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí.
mas no me des pobreza ni riqueza, manténme en lo que es necesario, en el pan necesario. No sea que siendo rico diga quién es Jehová, no sea que siendo pobre hurte y maldiga tu nombre. Y es precisamente el conocimiento de esta dependencia del hombre, es decir, que el Señor es nuestra porción, la que lleva al salmista a decir en esta segunda parte del versículo: he prometido guardar tus palabras. Ahora el salmista hace una promesa, hace un compromiso de guardar la palabra de Dios. Es precisamente el saber que es dependiente de Dios y que el Señor es su porción lo que lo lleva a prometer guardar su palabra. Ahora, hermanos, veamos el versículo 59-60 y veamos la sabia consideración. Recuerden que estoy leyendo en la versión Las Américas. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. El salmista da la idea de haber hecho un alto en su vida para hacerse un autoanálisis, una autorreflexión. Es decir, consideré mis caminos. A ver, vamos viendo. Es interesante ver cómo el salmista nos recuerda que el hombre es capaz de transitar por caminos que no necesariamente van a agradar al Señor. Él conoce tanto el camino de los justos como el de los injustos, habla el Señor. De ahí la importancia de considerar nuestros caminos. A ver, ¿estoy caminando conforme a lo que el Señor me dice que debo de caminar? Hermanos, sería una negligencia de nuestra parte no considerar nuestros caminos. Más aún cuando sabemos que somos propensos a extraviarnos fácilmente. Nuestro corazón es orgulloso. Nuestro corazón muchas veces lo que hace es que el orgullo nubla completamente nuestra realidad y nos hace que veamos lo malo bueno y lo bueno malo. Sin embargo, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Al final, no es lo que el hombre piense lo que va a determinar lo que está bien o lo que está mal. No es lo que la mayoría diga. No es lo que la sociedad o los gobiernos determinen. Es Dios quien pesa todas las cosas. Y es la palabra de Dios el comparador para saber si vamos caminando bien o vamos caminando mal. Si no te comparas contra el estándar perfecto, la norma perfecta que es la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vas a saber si estás caminando bien o estás caminando mal? Tenemos que compararnos contra ella para saber si tu camino va torcido. Necesariamente lo tienes que comparar contra un camino que es recto. Y el camino que es recto es la palabra de Dios. Compara tus caminos con la palabra de Dios. Ella es la brújula, ella es la guía, ella es tu faro, nuestro consejo. Mírate en ella como quien se mira en un espejo y hazlo todos los días para corregir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, note cómo la palabra de Dios desnuda nuestros corazones. De ahí que el salmista continúa diciendo:
Una vez que consideré mis caminos, entonces volví mis pasos hacia tus testimonios, es decir, hacia tus palabras. Solo la palabra de Dios puede hacernos ver qué tan torcidos están nuestros caminos, para entonces volver nuestros pasos hacia sus testimonios. Ahora ve cómo el versículo toma más sentido cuando lo entendemos. Consideré mis caminos y entonces volví mis pasos hacia tus testimonios. La vida del creyente es una vida de arrepentimiento constante. No podemos decir que somos cristianos y vivir sin ningún cambio en nuestra vida. No, hermanos. Una prueba inequívoca de que te has arrepentido es cuando abandonas tu estilo de vida que antes eras. Abandonas tus malas palabras que antes practicabas. Abandonas los vicios. Incluso a veces dejas la música que antes escuchabas que deshonraba al Señor. Hay quienes incluso dejan amistades que solamente los llevan a hacer el mal. Otros se separan de relaciones entre novios o novias que son llamados yugos desiguales. Mire, hermanos, si a usted no lo logran ver diferente, significa entonces que se está pareciendo todavía más al mundo que a una nueva criatura. Nuestra vida debe estar marcada por un antes y un después. Me gusta como lo define David Barceló, dice: debe estar definida como la historia lo marca, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo era así, después de Cristo soy así. Hay un antes y un después. Nuestra antigua y vana manera de vivir debe ser el parámetro de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero si no encontramos ninguna diferencia entre una y la otra, entonces déjame decirte, considera tus caminos. Considéralos. Pero el salmista le añade aún más belleza a esta porción. Le añade más belleza a la consideración que está haciendo a través de la siguiente acción. Es una acción, es un verbo. Me apresuré, dice, y no me tardé en guardar tus mandamientos. Oh, hermanos, solo hay dos acciones en esta declaración: o nos apresuramos o nos retardamos. La pregunta obligada para nosotros el día de hoy es: ¿cuál de las dos reacciones o de estas dos acciones son las que predominan en nuestra vida? Lo que me gusta de esta porción del Salmo es que ni siquiera hay necesidad de sacar aplicaciones. El Salmo todo es una aplicación para nosotros. Piensa en las veces que te has tardado en obedecer al Señor. ¿Cuántas veces nuestra obediencia es lenta, es tardía y a medias? Y esto es lo mismo a desobediencia, hermano. Cuando usted habla con su hijo y le dice: levanta tu plato. Ahí voy. Levanta tu plato. Ahí voy. Se puede pasar medio día diciendo lo mismo, ¿verdad? Es igual a desobediencia, aunque lo haga al final del día. No obedece en el momento que debemos de obedecer. Y el salmista dice: no me retardé, me apresuré, dice, rápido. Considerar, o mejor bien dicho, es importante considerar la actitud del salmista. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Es hoy, no la próxima semana, ni el próximo mes, ni el próximo año. Es hoy, hermanos.
hoy, el hacerlo ya, refleja la verdadera pasión que tienes hacia el Señor. Un pecado no debe ser pensado en dejarlo gradualmente. El pecado se deja y se deja ya, hoy. Lo dejas hoy. De la tentación tienes que huir hoy, en ese momento. ¿Recuerdas cómo salió corriendo José de la esposa de Potifar? Que hasta la túnica la dejó en sus manos. ¿Sabes qué? Corrió ante la tentación, lo hizo ya. No le importó perder su libertad a cambio de ganar el favor de Dios. La marca de un verdadero creyente se caracteriza en demostrar un fuerte deseo de obedecer, servir y agradar al Señor, lo cual demanda cambio en nuestra vida. Cambio, hermano, cambio. Pero en segundo lugar, podemos ver la lealtad del salmista en los versículos 61 y 62, en los cuales vamos a ver las consecuencias del saber que el Señor es nuestra porción. Esas consecuencias que nos llevan a la lealtad o a la fidelidad. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Los lazos de los impíos, dice, me han rodeado. Esta es una expresión que tiene como propósito el destruir nuestra fe. Estos enemigos no quieren más que destruir la fe del salmista. De hecho, en la estrofa pasada, cuando vimos en el sermón pasado, el versículo 51 del Salmo 119, vemos esta misma aflicción en forma, pero de burla. Pero aquí la vemos con un propósito de destrucción. Veamos, mire, comparemos ambos versículos, el 51 y el 61, perdón. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Y el versículo 61, los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Aún con todo esto, la fidelidad del salmista se mantiene intacta. No fueron las burlas, no fueron las amenazas las que determinaron el compromiso que el salmista había hecho con Dios. Por lo contrario, él se mantuvo fiel al Señor a pesar de las circunstancias adversas que pudieran estar pasando en su vida. El salmista continuaría actuando de acuerdo a la palabra que conoce. De ahí que su declaración, mas no me he olvidado de tu ley. Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Cómo actuamos ante una persecución por causa del Evangelio? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál va a ser tu acción? ¿Nos desmoronamos? ¿Nos desanimamos? ¿Nos deprimimos? ¿O esto nos hace afianzarnos cada día más a la palabra de Dios? Porque el salmista, esto lo que hace es glorificar a Dios más en medio de la aflicción y de la persecución. Mire lo que dice el versículo 62. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Piensa en un momento en lo siguiente, hermano. Cuando un fuerte problema se ha presentado a tu vida, ¿cómo descansas durante las noches? ¿Puedes dormir en paz? El problema ahí está. Tal vez el sueño se nos vaya en ocasiones, creo que es normal. Hay una aflicción, imagina a un hijo enfermo de gravedad, o un esposo o una esposa. Pueden ser esas u otras circunstancias que pueden llegar a causar que el temor, que la ansiedad se apodere de nosotros y el sueño se nos vaya.
de la preocupación que podamos estar pasando. Sin embargo, por más difícil que pudiera parecer el problema o la prueba, debemos aprender a tener paz en el Señor. Y lo único, hermanos, solamente lo que puede traer paz a nuestros corazones son las promesas de Dios plasmadas en su palabra. Sí, hermanos, por más difícil que parezca, solo meditar en su palabra es lo que nos va a llevar a levantarnos una medianoche donde tengamos esa preocupación y darle gracias al Señor por todas sus justas ordenanzas. Esto en la teoría se escucha bien, pero en la práctica, al final termina siendo el parámetro para saber si estamos confiando en Él o no. Piensa en las muchas veces que no has sido capaz de alabar al Señor en una circunstancia difícil. Piénsalo. Hermanos, de esas hay muchas. Seguro estoy que nuestro pensamiento se concentra más en el problema que en descansar o en enfocarnos en aquel en el cual nos puede dar paz en medio de la aflicción. Sparford pudo ser capaz de componer un himno que cantamos estas últimas veces. Estoy bien con mi Dios. El punto no era componerlo. El punto era que fue capaz de escribirlo en medio de una aflicción donde sus hijas mueren en el océano. El problema está ahí. ¿Cómo es capaz este hombre, del medio de esa aflicción, de esa pérdida tan dolorosa, escribir: de paz inundada mi senda esté, oh cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios? Es difícil, claro que es difícil. Sin embargo, es el Señor quien nos da las fuerzas para que podamos alabarle aún en medio de nuestras aflicciones. En los momentos donde el insomnio se apodere por las noches, que en vez de utilizar la vieja técnica de cuenta los 100 borreguitos para que puedas dormir, cuenta cada una de las promesas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que nuestro enfoque esté en Él y no en el problema. Que nuestros corazones y nuestros ojos estén más bien en su amor y en su fidelidad, en sus misericordias, en sus promesas, y te aseguro que serás capaz de glorificar a Dios aún en medio de las temporadas más atroces de tu vida. Así es. Cuando decíamos al iniciar del sermón que la expresión con la cual empieza el salmista, el Señor es mi porción, es la que traerá como consecuencia que busquemos las buenas compañías. Pablo le dice a los corintios: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De aquí nos lleva la última y sabia consecuencia, que son una sabia compañía. Versículos 63 al 64. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Aun cuando sabemos, hermanos, que estas palabras del salmista exhiben su corazón, en realidad lo que podemos ver es la radiografía de un creyente. Sería ilógico, sin sentido, incomprensible que buscaras un compañerismo en el mundo en vez de con tus hermanos. No tiene sentido. No tiene sentido. Hay un dicho muy antiguo que refleja una verdad. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Y te diré quién eres, Pablo. O el que con lobos anda, a odiar te enseña. Tarde que temprano, la ley de la proporcionalidad se impondrá y te convertirás en lo que tus amigos son.
Pero si lo analizas más detalladamente, esto tiene una razón de ser. No te conviertes a ellos por el hecho de decir, es que me estuvieron insistiendo y por eso es que me convencieron. No, hermanos. Más bien te conviertes en ellos porque al final los admiras. Quieres ser como ellos. Al final del día es lo que dicta tu corazón, lo que se va inclinando cada vez más y más para ser como ellos hasta que al final ya eres uno de ellos. No os dejéis engañar, dice Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De ahí que el salmista, al saber que el Señor es su porción, su todo, es que consecuentemente escoge a sus compañeros de vida. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. El consejero James Adams lo describe de esta manera: los compañeros apropiados fomentan los pensamientos apropiados y el estilo de vida apropiado, mientras que los compañeros malos hacen todo lo contrario. Esto incluye familiares, hermanos. Y qué triste, de verdad qué triste ver incluso hasta familiares que corrompen a sus mismos familiares para que hagan cosas malas. ¿Significa entonces esto que entonces no vamos a relacionarnos con los incrédulos? ¿Con nuestros compañeros de trabajo? ¿Con nuestros vecinos? ¿Con nuestros conocidos? ¿Con nuestros compañeros de escuela? No, hermanos. Pensar o actuar así nos llevaría a cometer un grave error. Pero si lo piensas desde una perspectiva correcta, a la luz del querer ganar su alma para Cristo, es decir, a través de una amistad misionera. Recuerda, Daniel tuvo a Nabucodonosor, José tuvo al rey Potifar. Sin embargo, ten siempre esto en mente al relacionarte con los impíos. El objetivo es ganarlos para Cristo y no que ellos te ganen para ellos. Ese es el propósito principal. No es alejarte de ellos, sino es ganarlos para Cristo. Ahora bien, el texto no apunta a que el creyente debe anhelar estar y convivir con sus hermanos o con aquellos que temen al Señor o con aquellos que también buscan, mejor bien dicho, el texto apunta a que los creyentes deben anhelar a estar y convivir con los hermanos, con aquellos que temen al Señor, con aquellos que también buscan obedecer sus estatutos. ¿Esto es una realidad en tu vida? ¿O crees que te hace falta desarrollar más esta área? Y con esto no me refiero a que solamente debamos buscar y tener convivios. Vamos a pasárnosla bien, hermanos, vamos a tener un momento de convivio, que es bueno, es saludable, nosotros lo hacemos. Sin embargo, hermanos, el propósito es que conozcas la necesidad de tu hermano, que conozcas las luchas, sus pruebas, con cuáles áreas está batallando. Hebreos 10, 24, 25, y consideraremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No te aísles de tus hermanos, no te aísles. Las ovejas no caminan solas. Una oveja sola es vulnerable ante un lobo. Caminamos juntos. Por lo contrario, cuidémonos los unos a los otros. El salmista concluye con esta hermosa verdad: la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. La condescendencia de Dios está implícita en este último versículo. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Esto nos hace recordar las palabras del profeta Isaías, cuando dijo:
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esa gloria se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue la palabra de Dios la que habitó entre nosotros para mostrarnos el camino al Padre. Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne. Una expresión difícil de comprender. Sin embargo, lo que sí podemos decir a la luz del amor de Dios que tuvo para con nosotros, a sus criaturas, que la tierra, oh Señor, está llena de su misericordia. Enséñame tu palabra. Quiero caminar en ella. Quiero conocer más de ti. Sé que solamente a través de ella voy a ser sabio y voy a ser entendido. Que el Señor nos ayude, hermanos, a considerar nuestros caminos. Que el Señor nos ayude a volver nuestros pasos a la palabra. Que el Señor nos ayude a entender esta gloriosa expresión: el Señor es mi porción, es decir, el Señor es mi todo. Y si tengo al Señor, lo tengo absolutamente todo. Él es mi esperanza, Él es mi fe, Él es lo que realmente necesito en esta vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar.